torácica, pulmón. Entonces vamos a hacer, ya que no he hecho todavía esta la parte teórica, pero hay cosas que son lógicas. Y la medicina es lógica. Entonces, María, moja cueva. María, ¿tú faltaste los antes? Sí, ¿Por qué? es que yo tuve la primera semana en Reque de 9:40, de 11:20 a 1 y ya no pude venir. Y la segunda semana también salí tarde, ya me cansé. Tengo que tener horario porque yo las asistencias lo considero como a título general. Sí, ya de ahora en adelante sí, porque ya hemos cambiado el horario con las chicas más temprano. Ay, no. Tener cuidado. A ver, María, ¿para qué crees que sirve la caja torácica? ¿Qué idea tienes? ¿Tienes alguna idea? Ariana. Protección. Sí es cierto, sirve como protección, pero vamos a afinar el término. Protege los órganos que están distribuidos dentro de la cavidad torácica y la cavidad mediastínica, o dentro del espacio torácico y el espacio mediastínico, porque tengan en cuenta que dentro de la caja torácica coexisten dos espacios. El espacio torácico, para los órganos intratorácicos, y el espacio mediastínico. ¿Qué órganos encontramos acá? Pulmones, corazón, parte del timo, tráquea, bronquios, esófago, raíz de los grandes vasos, la aorta torácica descendente. Entonces, tenemos una variedad de, ahí de órganos que están inmersos dentro de estos espacios. Entonces los protege. Muy bien. ¿Alguna otra función, Leslie? Yo. Aparte de protección, creo que ayuda al pulmón cuando hay una distensión. Siento que como que limita para que el pulmón no se pueda ampliar mucho. Casi. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera afinar eso? Resiste la presión intraatmosférica, las negativas, las presiones negativas. ¿Cómo así? A ver, explícame. En el momento de la inhalación y de la exhalación, ¿Ya? ¿Qué o pasa? sea, tenemos en la atmósfera son 769 centímetros de mercurio, me equivoco ya, entonces la presión hace que la carga negativa se contrarreste con la presión que está en el atmósfera. A ver, aquí hay que ver dos cosas. Uno, que existe una presión externa, que es la presión atmosférica, como bien dijo su compañera, está a 760 milímetros de mercurio. Luego tenemos presiones intratorácicas, intracavitarias. Entonces, nuestras presiones orgánicas o intracavitarias serán las mismas que la del exterior. No. ¿Quién forma ese efecto o ese límite de protección? La caja torácica. Entonces, hay una presión acá afuera, hay una presión acá adentro. ¿Qué pasaría si no estuviera la caja torácica? La presión de acá afuera se igualaría a la presión de acá adentro, ¿cierto? Ley de las presiones. Entonces, si entraría todo el aire con esa presión, ¿qué pasaría con el pulmón? El pulmón colapsaría. ¿En quiénes nos pasa esto? A ver, hemos visto esto en pacientes con trauma torácico abierto, ¿no? Una vez vimos un paciente con lesión por escopeta, de volumen de caja torácica, y el pulmón se veía, efectivamente, era un hueco visible y el pulmón se veía. ¿Cuál era el riesgo con este paciente? Que al estar expuesto el pulmón, el aire externo, la presión externa, ingrese dentro de la cavidad torácica y empieza a empujar el pulmón, que es mayor presión, va de mayor a menor presión, y por tanto el pulmón termine colapsando, atelectasiándose, haciendo atelectasia, y el pulmón se contrae, se colapsa. Entonces, ese es el tema de resistencias, ¿no? De la combinación de presión atmosférica versus las subatmosféricas que se generan dentro de la cavidad torácica. ¿Alguna otra función?
parte de los miembros superiores, en su caso los brazos, y ayuda a que obviamente hagan las funciones de estabilidad. Entonces, ahí hay dos puntos. Uno, la caja torácica sirve para la inserción de estructuras musculares que van a ir al miembro superior, a la parte cervical, a la misma pared abdominal. Hay músculos de la pared abdominal que van a anclarse desde la caja torácica. Hay músculos de la columna dorso-lumbar que van a anclarse en parte de la caja torácica posterior. Sirve de inserción muscular. También a la par, un concepto que el compañero también menciona ahí, sirve para sostener a los miembros superiores. ¿No? Sirve para sostener a los miembros superiores. Ahí tenemos claro las funciones de la caja torácica. La caja torácica se compone o se distribuye sobre un esqueleto que es osteocartilaginoso. ¿Cuáles son las estructuras óseas de este esqueleto? Amelia. Sí, Amelia. No, pero ¿cuál es dos? Amelia. Amelia. Si hablamos de la caja torácica, hablamos de las costillas, del esternón, también de diferentes músculos. No, la estructura ósea primero. O el esternón, las costillas, vértebras. ¿Qué vértebras? Las cervicales. No. No, las torácicas, perdón. Adicionalmente a esto, como accesorios colaboran las escápulas, y algunos consideran la cintura escapular como parte de lo que viene a ser la estructura de la caja torácica, por lo que se combinan en el sostén de esa estructura. Adicionalmente a esto también vamos a tener un componente netamente músculo tendinoso que participa como parte de toda esta estructura que forma la caja torácica para proteger. Dentro de las funciones, una que no hemos aclarado, no hemos contado un poquito más, es que la caja torácica participa en la mecánica respiratoria. Es un participante activo e importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes toman aire, las costillas están en esta posición, están debajo, ¿qué es lo que hace? Se expanden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Amplían el espacio y le dan el espacio suficiente para que el pulmón pueda expandirse. Ahora, ¿qué pasa con eso? Quiere decir que la caja torácica no es una caja rígida, es una caja móvil. Pero ¿qué pasa cuando esta caja, por el tema patológico, se vuelve rígida? Una caja rígida. ¿Qué va a pasar al pulmón? Tú inspiras, el pulmón no va a tener a dónde expandirse. Y cuando el pulmón tiene que expandirse, aunque no crean, siente presión y se asusta. Y cuando se asusta, colapsa. Y eso le llamamos atelectasia. ¿En qué procesos pasa esto? Procesos no traumáticos. Uno de los más representativos es el Guillain-Barré. Deben haber escuchado, porque cada cierto tiempo hay brotes de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una parálisis ascendente. Paraliza primero los pies, luego las piernas, muslos, va subiendo. Cuando esta parálisis alcanza la caja torácica, alcanza la parte de la función torácica, ya nos preocupamos. ¿Por qué? Porque se paralizan los músculos respiratorios accesorios. Y si se paralizan los músculos respiratorios accesorios, ¿qué va a pasar con esta caja? Esta caja se vuelve una caja rígida. Puede ser que aún no se paralice el pulmón, ventile, el paciente ventila, pero cuando quiera no va a poder, porque esta caja, la musculatura ya se paralizó, entonces no va a tener a dónde expandirse ese pulmón. Por tanto, el paciente va a hacer respiraciones cortas, inspiraciones cortas. Eso genera un recambio ventilatorio inadecuado. Al generar un recambio ventilatorio inadecuado, va a haber fluctuaciones entre el CO2 y el hidrógeno. Si hay fluctuaciones entre el CO2 y el hidrógeno, inmediatamente va a alterar todo el medio interno corporal. Y eso lo van a ver entre respiratorio y renal. El balance, por un lado el CO2, por el otro lado el bicarbonato. Cómo juegan entre los dos, uno para taponear al otro. Sube el bicarbonato, inmediatamente el CO2 tiene que entrar a compensar. Sube el CO2, el bicarbonato tiene que entrar a compensar. Y hacen este juego para mantener el equilibrio. ¿Correcto? Fisiología respiratoria, a mí se me ha hecho tampoco.
los músculos que quedan se agotan. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente por este problema el problema de parálisis alcanzan los músculos accesorios, preventivamente van a intubarse. Los pacientes van a una UCI, tienen que colocarlos en ventilador mecánico, porque sabes que al agotarse va a entrar en paro respiratorio. Entonces, para evitar esto, protege esta vía aérea. ¿Cómo lo proteges? Lo intubas, lo pones en una máquina mientras le administras el tratamiento para el Guillain-Barré, que puede tomar su tiempo, puede tomar semanas en responder al tratamiento. En causas traumáticas, ¿cuáles tenemos? Aquellas causas donde hay lesión neurológica. ¿Qué tipo de lesión neurológica? Lesión cervical. Las lesiones cervicales. ¿Por qué? Porque a nivel cervical, ¿qué encontramos? Las raíces nerviosas del plexo braquial. Las raíces nerviosas del plexo braquial. ¿Cuál es el producto del plexo braquial? Las cuatro terminales, las cuatro principales. Nervio cubital, nervio radial, nervio mediano, nervio músculo cutáneo. Son los cuatro terminales. Pero en este momento nos interesan los terminales, no, nos interesan los primarios y los intermedios. Ahí tenemos los pectorales, ahí tenemos el torácico largo, y es más, en las cervicales se encuentran las raíces del nervio frénico, del nervio que va al diafragma. Entonces, si se lesiona la parte cervical, si hay lesión medular, ¿qué es lo que va a pasar? No solo va a paralizar los músculos accesorios de la caja torácica, también va a paralizar el diafragma. Entonces ni siquiera habrá quien estimule el pulmón para eso expandirse. Es compleja la situación. Pacientes con lesión cervical, nosotros normalmente vemos que son lesiones muy altas, paciente va igualito a intubarse, a proteger la vía aérea. Entonces, son diversas consideraciones, ¿no? Y con este tema de la indemnidad de la caja torácica hay una patología traumática que es el bolet costal, ¿vale? El bolet costal o tórax inestable, como decía. Esto es cuando ocurre cuando hay dos o más trazos de fractura en dos costillas contiguas, más de dos costillas contiguas. Entonces tenemos pacientes que sufren accidentes de tránsito o sufren golpes y se rompen 4 o 5 costillas a la vez, pero no solo un trazo, sino la misma costilla tiene 2 o 3 trazos de fractura, la siguiente igualito, la siguiente igualito, la siguiente igualito. ¿Por qué le decimos tórax inestable o bolet costal o el baile costal? Porque cuando tú inspiras, ¿qué es lo que va a pasar con él? Se expande, ¿cierto? Lo hace al revés. Colapsa. Junto con el pulmón, colapsa la pared torácica, generando un desequilibrio en la ventilación-perfusión, ¿no? El cociente BQ que les enseñan en fisiología. Y aquí ya no me voy a meter. Entonces, por eso es importante la caja torácica. Nos hemos hablado que tiene su componente óseo, cartilaginoso, músculo tendinoso. Pero esto también tenemos que aplicarlo en la anatomía de superficie. Cuando aplicamos anatomía de superficie hacemos lo siguiente. Uno, identificamos primero nuestra escotadura yugular. Aquí trazamos una línea media, una línea longitudinal. Es la línea medio external. Luego cogemos las clavículas, tercio medio de las clavículas, pasando por las mamilas, línea medio clavicular. Entonces, ¿para qué nos sirve tener estas referencias? ¿Nos servirá de algo? Para colocar el electrocardiograma. Sirve como una guía, un mapa, cuando uno quiere realizar procesos de diagnóstico, por ejemplo, auscultar. Recuerden ustedes cuando ya entren a la parte cardíaca, cuando lleven semiología cardíaca, el corazón se ausculta en 4 focos: foco pulmonar, foco aórtico, foco bicuspide y foco tricuspide. Cada uno tiene un lugar exacto donde colocar el estetoscopio. Si es el foco pulmonar, tienes que ubicar el estetoscopio en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular derecha. Es decir, me iré en línea medio clavicular derecha, contaré 1, 2, segundo espacio, ahí es.
Igualito el aórtico tiene su lugar, el bicuspídeo tiene su lugar, el tricuspídeo tiene su lugar. También cuando queremos colocar los electrodos del electrocardiograma, cada electrodo tiene un lugar donde colocarlo, sobre todo los precordiales, los que van de B1 a B6. De B1 a B4 tenemos que tener bien estricto este espacio. Y B5 y B6 se relacionan más con lo de la línea axilar anterior. Línea axilar media. Entonces, es un mapa. También es un mapa para procedimientos. Cuando un paciente se golpea, una persona se golpea el tórax, pueden pasar dos cosas. A veces se fractura la costilla y perfora el pulmón y a veces se escapa el aire o hay sangre. Puede generar hemotórax o neumotórax. En el caso del neumotórax, sobre todo cuando son neumotórax a tensión, es decir, el aire se escapó en el espacio y está tenso, hay una maniobra que es agarrar un catéter con lo que le colocan vías y clavarse, no en cualquier sitio. La técnica te dice que tienes que clavarlo en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. ¿Correcto? Ahora, cuando son hemotórax se hace drenajes torácicos. Para los drenajes torácicos, la técnica te dice que tienes quinto a sexto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Es decir, ubicaremos nuestras dos líneas, contaremos nuestros espacios intercostales y ese será nuestro espacio seguro. Ni más arriba ni más abajo, porque puedes penetrar o lesionar otras estructuras. Entonces se entiende para qué sirven este tipo de líneas o de anatomía en superficie. En la parte posterior, si nosotros palpamos la apófisis de C7, que es la más prominente, trazamos una línea, configuramos la línea medio espinal y luego al nivel escapular las líneas escapulares. Cuando nosotros auscultamos pulmón, a veces nos damos cuenta cuando realmente sabes auscultar pulmón, porque vas y le pides al paciente que se abrace. ¿Para qué le pides eso? Las escápulas se abren. Al aperturarse, ¿qué va a pasar? Este espacio entre la línea escapular y la línea medio espinal se amplía, generándote el espacio suficiente para que puedas auscultar con el estetoscopio. Pero cuando les mandamos a auscultar pulmón, le ponen el estetoscopio encima de la escápula. Como fue el domingo. Al interno decimos, a ver, auscúltale pulmón. Ah, ¿qué escuchas? El medio vesicular pasa bien. Encima me quieres engañar. No escucha nada, pero normal. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Realmente sabe examinar o sabe examinar. Está utilizando su anatomía de superficie para saber exactamente dónde tiene que hacerlo. Entonces, aquí se combina, ¿no? una base anatómica para un procedimiento semiológico, ¿no? Como es aumentar un pulmón. Acá. Cuando individualizamos un poco las estructuras y vemos la estructura, el esternón está compuesto por tres. Es una fusión de tres estructuras. Tenemos el manubrio, tenemos el cuerpo, tenemos la apófisis sifoides. ¿Cierto? Entre los tres se generan dos articulaciones. La articulación manubrio esternal, sifo esternal. Ojo. ¿Qué más tenemos acá? Se generan cisuras o escotaduras. Aquí tenemos la escotadura yugular. La escotadura yugular. Tenemos la cisura o escotadura clavicular. Tenemos la cisura o escotadura para el primer arco costal, la cisura o escotadura para el segundo arco costal. Si ustedes se fijan acá, esta es la cisura o escotadura para el segundo arco costal, justo en la unión manubrio esternal. Y luego vienen las demás cisuras para las inserciones de los demás arcos costales, ¿no? Hasta completar 7 arcos costales que se relacionan de manera directa con el esternón y vendrán a ser costillas verdaderas, mientras que las costillas falsas tienen una relación indirecta y lo hacen a través de los cartílagos condrales fusionados. Y luego vendrán las flotantes que, bueno, ya no tienen ninguna relación con el esternón. ¿Bien?
Ahora, acá también, en la unión manubrio external, se forma un ángulo. ¿Cómo se ve ese ángulo? Se forma un ángulo. ¿Cómo se ve ese ángulo? Ángulo de Lowes. Es el ángulo de Lowes. Este ángulo nos va a servir también de aquí cuando entremos al primer capítulo en corazón, que es mediastino. ¿Por qué? El ángulo de Lowes ¿para qué nos sirve el ángulo de Lowes? Nos sirve para dividir el espacio mediastínico. El espacio mediastínico se divide en dos, principalmente. Mediastino superior, mediastino inferior. ¿Correcto? ¿Cómo hacemos esa división? Trazamos una línea imaginaria que va desde el ángulo de Lowes hasta el espacio entre T4 y T5. Esa línea imaginaria trazada va a generar un espacio mediastino superior, mediastino inferior. ¿Correcto? Ariana, la que empezaba a hablar mucho. Ahora, dentro de las estructuras costales, estas se van a clasificar en costillas típicas y costillas atípicas. Las típicas tienen una estructura regular, una estructura permanente. En su mesa tienen estructuras costales típicas. Distribuyen por favor eso para que puedan alcanzar datos para allá. Esta, por esta. Entonces lo que tienen ahí en la lista, tratemos menos de que tengan uno para cada dos, por ahí, cercano, para que puedan. Son estructuras costales típicas. ¿Qué tiene una estructura costal típica? Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un tubérculo, tiene un cuerpo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar acá? Una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo encontramos un ángulo. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí se ve. Para acá. Igualito. Tenemos una cabeza, tenemos un cuello, un tubérculo. Cabeza, cuello, tubérculo. ¿Sí? Esto de aquí es el cuerpo y su respectivo ángulo, ¿no? La zona más angular. ¿Sí? ¿Se nota, no? Para graficarlo. Igualito, acá que tenemos una cabeza, tenemos un cuello, cuerpo, un tubérculo, cuello, un cuerpo. En este cuerpo la zona del ángulo, la parte más cuerpo angular. y ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Una cabeza, un cuello, un tubérculo, la zona del cuerpo. Cabeza, la zona del cuello, tubérculo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sobre todo en estas que están fusionadas, la cabeza, el cuello y el tubérculo tienen una relación directa con la estructura vertebral, sea con el cuerpo o con la apófisis transversa. Ojo, porque eso va a ser nuestra base de lo que vienen a ser las articulaciones posteriores. Aquí que tenemos cabeza, Cabeza, cuello, tubérculo. Sí, cuerpo y el arco. Perdón, cabeza, cuello y tubérculo y cuerpo y la mitad. Entonces, adicional a esto, Esto de que es la van a palpar en el borde inferior de esos arcos costales el surco de la costilla. Entonces, yo podré identificar en esta costilla cuál es el borde superior y cuál es el borde inferior. ¿Se puede o no se puede?
Sí se puede. ¿Qué tengo que encontrar? Este surco costal. Si ustedes palpan acá en la cara interna, van a palpar una depresión, una escotadura o surco. Palpan acá, en todos esos se van a encontrar. ¿Sí? ¿Se palpa? ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Lo encontraron todos? ¿Por qué será importante ese surco? Escuchen. ¿Por qué será importante ese surco? Préstame ese. El van intercostal, o sea, la vena, arteria y nervio intercostal tienen dos trayectos. Van por el borde superior, pero ahora hacen por encima, y van por el borde inferior. Cuando van por el borde inferior, van resguardadas o protegidas por ese surco. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos el van intercostal, vamos a tener acá, encima, vena, arteria y nervio, y aquí, casi escondido, la vena, arteria y nervio, detrás de la costilla. Eso nos sirve sobre todo en temas procedimentales, cuando tenemos que hacer punciones en la caja torácica o punciones en el espacio torácico. Porque si yo me pego mucho el borde superior, ¿qué va a pasar en el camino con la aguja? Me voy a llevar de encuentro al van intercostal. Pero si yo me pego a este borde inferior, ¿qué va a pasar? Va a estar más protegido por el propio arco costal, entonces tengo menos riesgo de lesionarlo. Porque si lesiono la vena, arteria y nervio intercostal, ¿qué va a pasar? No solo va a sangrar, una vez que termine el procedimiento al paciente le va a doler, y mucho. Va a ser un dolor punzante, no nos va a querer hablar. Y así como hay costillas típicas, que son las que tienen en esto, también hay costillas atípicas. Dentro de las costillas atípicas tenemos al primero, segundo y del 10º al 12º arco costal. ¿Qué características tiene? Este es el primer arco costal. Correcto. El primer arco costal es más corto. Algún recuerdo evocado, mi estimado. Poquito de aire afuera. El primer arco costal es más corto, más angulado y es más ancho. ¿Qué otra característica tiene? Solo tiene una superficie articular para articular con T1, nada más. Y en su superficie tiene pequeña rugosidad donde se va a insertar el escaleno anterior. Además, si nosotros vemos de cerca esta estructura, tiene en su superficie dos pequeñas ondas. ¿Por qué se ha generado esto? Porque toda su vida por ahí ha transcurrido la vena y la arteria subclavia. Entonces genera una impresión sobre el hueso. Revísalo y lo pasas para los compañeros. Vale. El primer arco costal, así como el primero, hay un segundo. El segundo arco costal, al contrario, el segundo arco costal es más largo, es menos curvado, más adelgazado. El segundo arco costal además va a tener en su superficie una rugosidad para la inserción del músculo serrato anterior. Ojo, serrato anterior. Y su cabeza va a articular no con un solo cuerpo vertebral, sino va a articular tanto con T1 como con T2. Entonces, a partir de acá ya viene lo siguiente. Hay una vértebra, un cuerpo vertebral que le presta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y a partir de aquí, los cuerpos vertebrales, recordarán ustedes en Anato 1, ¿cierto? Cuerpo, apófisis transversa, apófisis espinosa, ¿cierto? Estamos bien. El cuerpo vertebral, si ustedes se dan cuenta, tiene hemicarías articulares. ¿Qué significa? Que entre vértebra y vértebra, aquí se va a insertar la estructura costal. No acá, aquí, entre las dos vértebras. ¿Correcto? O sea, esa referencia donde las han pegado ahí y donde están en las maquetas no es una referencia exacta. La referencia real es entre los espacios articulares. La cabeza tiene que articular con estas hemicarías.
para que pueda generar movimiento, ¿correcto? Entonces, es por eso que ya el segundo arco costal articula con T1 y con T2. Luego vendrán el 10º, 11º y 12º arco costal, que como característica tienen que son cortas y no presentan cuello ni tubérculo, como esta. Estas ya no presentan esas estructuras. Luego, cuando vemos las estructuras cartilaginosas, vamos a ver que se generan articulaciones. De aquí entramos al plano de las articulaciones de la caja torácica, que se dividen en articulaciones anteriores y en articulaciones posteriores. En las anteriores, ¿cuáles tenemos? Comenzamos por la esternal. Esterno, clavi, manubrio, manubrio esternal, sifo, condro esternal, condro costal. Condro costal, condro esternal. ¿Por qué? Condro del cartílago. ¿Con quién se une acá? Con la costilla, condro costal. Aquí se une con el esternón, condro esternal. Y aquí, entre ellas, intercondral. Entonces, nuevamente, articulaciones anteriores de la caja torácica. Externo clavicular, manubrio esternal, sifo esternal, condro esternal, condro costal, intercondral. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, así como hay articulaciones anteriores, también hay articulaciones posteriores. Las articulaciones posteriores son las costovertebrales. Es ese juego que tiene la costilla, la parte de la cabeza, el cuello y el tubérculo con el cuerpo y la apófisis transversa de la vértebra. Entonces, aquí viene lo siguiente. Cuerpo vertebral, cuerpo vertebral. Hemicaría articular, hemicaría articular, hemicaría articular, hemicaría articular. ¿Sí? Estas dos hemicarías articulares, ahí se inserta la cabeza costal, generando un juego cabeza, cuello, tubérculo, el tubérculo con la apófisis transversa. ¿Correcto? Entonces, es algo así. Esto es a nivel costal. Aquí tiene que generarse el juego entre los dos cuerpos costales, entre los dos cuerpos vertebrales, en medio. Correcto, porque estos tienen una ligera inclinación. Entonces, a la par, esto tiene que generarse una apertura ahí. Ahí. Se ve que generan en medio un juego y un contacto. Cabeza y el tubérculo con la apófisis transversa. ¿Sí? Ahí se genera un contacto directo. Ahora, esto va a estar protegido por ligamentos. ¿Qué ligamentos protegen estas estructuras? Alrededor de la cabeza, el ligamento radiado o radial. Luego tendremos aquí el ligamento costo-transverso lateral. Luego tendremos otro ligamento costo-transverso que lo va a unir a la apófisis transversa de arriba, el costo-transverso superior. Esos son los que se pueden ver en ese ángulo, cambiándole la vista. En una vista más superior. Aquí tendremos el ligamento radiado, aquí el costo transverso lateral, aquí el costo transverso propiamente dicho, que va a unir el cuello, va a fijar el cuello. Y si se proyecta de aquí hacia arriba, el costo transverso superior. ¿Sí? ¿Cuál es el que fija eso? ¿Ah? El ligamento costotraverso. Acá tenemos el que fija la cabeza al cuerpo
el radiado. El que fija el tubérculo a la apófisis transversa, costo transverso lateral. El cuello a la apófisis transversa, costo transverso propiamente dicho. Y el que fija el tubérculo, la zona costal del tubérculo a la apófisis transversa superior, el costo transverso superior. ¿Se entiende? Nuevamente ahí. Costo, el ligamento radiado, y aquí vemos el costo transverso superior, ¿no? Fijándolo a la estructura inmediatamente a la apófisis transverso superior. Adicionalmente, como la cabeza vertebral, la cabeza costal cae justo en la unión entre las dos costillas, es decir, coincide con el espacio intervertebral, ¿sí? Con el disco entre vértebras, genera un medio de fijación que es un ligamento, el ligamento intraarticular, un ligamento muy pequeño. Ahora miren acá la mecánica. El movimiento costal, y acá, ¿no? Acá ya rodeado por su ligamento radiado y su ligamento costo transverso superior. Efectos de la guardia. ¿Se entendió entonces la mecánica? Sí. Entonces ahí tienen un cuadro de resumen. Estos son cuadros más de Moore. ¿Ya? Estos cuadros de resumen son más de Moore. Nos sirve para poder hacer una unidad acá. Estos dos, articulaciones posteriores, y estos de acá, las articulaciones anteriores. Cuando vemos la parte muscular, vamos en lo siguiente. Los músculos de la caja torácica de afuera hacia adentro vienen a ser el pectoral mayor, que es el músculo más amplio, que tiene inserciones mucho más prominentes. El pectoral menor, con su estructura típica, con sus 3 vientres. Ahora, esta estructura típica en 3 vientres va a producir o va a generar que una estructura vascular se pueda segmentar. ¿Qué estructura vascular se segmenta por presencia del pectoral menor? ¿Qué estructura vascular pasa por ahí? ¿Qué pasa por acá? Acá pasa una estructura vascular que gracias a la presencia del pectoral menor se divide en 3 segmentos. Rama de la subclavia. La arteria axilar. La arteria axilar. Entonces, por presencia del músculo pectoral menor, la axilar se divide en 3 segmentos. Y de estos 3 segmentos van a salir las arterias que van a irrigar la caja, van a participar en la irrigación de la caja torácica. Es más, del tercer segmento les deben haber hablado bastante en Anato 1, porque del tercer segmento sale la arteria circunfleja humeral. ¿Cuál es la importancia de la circunfleja humeral? En Anato 1 enseñan bastantes traumatólogos, así que les deben haber dicho. ¿Qué les ha dicho Banda? Guzmán. ¿A quién enseña Guzmán? ¿Quién ha estudiado con Guzmán? ¿Ninguno? ¿De Banda? Va a tomarles fotos con Banda, no te han hecho caso. Sin que no les hagas enseñado. La arteria circunfleja humeral abraza, ¿no? Rodea al cuello quirúrgico humeral. Es un punto de referencia anatómico muy importante. Luego tendremos a músculos como el serrato anterior, que tenía inserciones hasta el segundo arco costal, ¿no? El segundo arco atípico. También tendremos el serrato póstero superior, el serrato póstero inferior, los elevadores de las costillas. Aquí en los intercostales hacemos una referencia adicional. Los intercostales están divididos en 3 hojas: intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo.
¿Cuál es la importancia de esto? Que entre el interno y el íntimo, en ese espacio, se van a distribuir el van intercostal. Entre el músculo intercostal interno y el íntimo. Ahí va a circular todo el van intercostal. Tenemos los subcostales, el transverso del tórax. Ahora, cuando hablamos de la irrigación, dividimos en una irrigación de la pared anterior y otra de la pared posterior. En la irrigación de la pared anterior encontramos las arterias intercostales anteriores, las cuales son ramas de la arteria torácica interna, también conocida como arteria arteria mamaria interna, la arteria mamaria interna. Y esta es una arteria curiosa, ¿por qué? En su trayecto, una vez que pasa el límite diafragmático, cambia de nombre y se convierte en epigástrica superior para irrigar estructuras de la pared abdominal. Ojo. ¿Y dónde nacerá la torácica interna, mamaria interna? Nace en la sublabia. Nace en la sublabia. Entonces, esa es la irrigación de la pared anterior. La pared posterior. Aquí tenemos la arteria intercostal posterior y las subcostales. Ambas nacen de la aorta torácica descendente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ariana. ¿Se entiende? ¿No? Acá participan también como ayuda o en colaboración las arterias que provienen de la laxividad. Y ahí tenemos la torácica lateral, tenemos la tóraco-acromial y la torácica superior. Ahí tienen la torácica lateral, la tóraco-acromial, la torácica superior. Todas estas son esos segmentos, son esas ramas que se originan del axilar gracias a la segmentación que le genera el pectoral menor. Entonces igual, ahí tienen su resumen. Las intercostales posteriores y subcostales vienen de la aorta torácica y la intercostal anterior de la torácica interna y esta de la subclavia. Aquí en el MUR consideran que un intermedio, un puente entre las intercostales posteriores y la aorta es la presencia de las intercostales supremas. Es una variabilidad que le da el MUR, ¿no? Ahora, cuando hablamos del drenaje venoso, hablamos de las venas intercostales. Venas intercostales anteriores, venas intercostales posteriores. Las venas intercostales anteriores drenan en la vena torácica interna. ¿Y la vena torácica interna dónde drena su contenido? En la vena brachiocefálica. Aunque aquí hay una variabilidad. Puede drenar también en la vena subclavia. Hay una variante anatómica. Eso es en cuanto a la anterior. Las venas intercostales posteriores tienen dos drenajes. Las intercostales posteriores tienen dos drenajes. Estas son las intercostales posteriores. Las del lado derecho drenan en la cadena ácido. Y las del lado izquierdo van a drenar tanto en la cadena hemiácigos accesoria como en la hemiácigos propiamente dicho. Se distribuyen en esas dos hemiácigos. Al final todo el drenaje venoso termina en la vena cava superior. Inervación. Aquí tenemos que ver la parte sensitivo-motora, ¿no? Y a eso nos basamos sobre todo en los dermatomas de Forrestal, ¿no? O sea, en Anato 1 nos enseña. Entonces aquí vemos que hay una distribución o un territorio de los nervios espinales, ¿no? Cada uno tiene una parcela del cuerpo. Se han dividido en parcelas. Entonces, cada uno tiene su territorio
Y nosotros, eso nos sirve a nosotros para, esto se llama, ay, se me fue el término. Cuando nosotros queremos determinar el nivel sensitivo de una patología, ejemplo, si hay un paciente que se ha lesionado el cuello o es un paciente con Guillain-Barré, inmediatamente lo que hacemos es estimularle dolor. Una agujita, lo pinchas. Y eso lo pinchas al paciente, y el paciente no le duele, no siente nada hasta que llegas, agua. Significa que de aquí para abajo no hay sensibilidad y de aquí para arriba. Entonces establezco mi nivel. Está a nivel de las mamilas, T4. Entonces yo estimo de que la lesión neurológica o la lesión medular debe estar por encima de T4. Pero ¿qué pasa si no siente, no siente, no siente, no siente, no siente? Y además de eso tiene parestesias o dificultad en la sensibilidad de los miembros superiores. Tengo que pensar en una lesión cervical y cervical alta encima. Entonces ya voy estimando, voy esperando que de repente el paciente va a necesitar intubarse. Si quieres ir al servicio, mojarte un poquito, no me puedo. Entonces, dentro de la inervación sensitiva, una vez que uno percibe la sensación, sea el tacto o el dolor, esa información se recoge en la piel, transcurre los ramos sensitivos y va a terminar en los ganglios espinales que posteriormente van a llevar esa información a la médula espinal. En la médula espinal, ustedes recordarán, va a estar compuesto por una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿cierto? La sustancia gris que es central y la sustancia blanca que es periférica. La gris que es central a su vez se va a dividir en dos cuernos anteriores y dos cuernos posteriores. ¿Cuáles son sensitivos y cuáles son motores? Anterior sensitivo, posterior motor. Y eso nos lleva a la segmentación de Rexel, ¿no? La segmentación de Rexel, las 10 láminas de Rexel. Dentro de las 10 láminas de Rexel, ahí se va a transmitir pues, no toda la vía sensorial, sensitivo sensorial y además el dolor. Las láminas específicas para el dolor son la 1, la 2 y la 5, siendo de estas tres la quinta la supercarretera del dolor. ¿Por qué? Está inmerso ahí un as, el as espinotalámico superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este as? Tiene una velocidad de transmisión neurológica muy rápida. Entonces, cuando el ejemplo más práctico es cuando tú agarras y te pinchas y de inmediato retiras la mano. Entonces, esa es la velocidad de transmisión sensitiva. Recogió la información del pinchazo, la llevó, la trasladó hasta el sistema nervioso central por la supercarretera del dolor y de igual forma la respuesta bajó de inmediato. Una respuesta refleja, retira. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no retiras? Me sigo haciendo daño. Entonces, ese camino es el que sigue. Y además, aquí es importante la presencia del plexo braquial. Entonces, además de los nervios espinales, también es importante los nervios del plexo braquial, y aquí los que les mencionaba, ¿no? No las ramas terminales, sino las ramas primarias y las ramas intermedias. En esas ramas intermedias tenemos el torácico largo, pectoral lateral, pectoral medial. Entonces, así tenemos aquí. El torácico largo tiene como raíces desde 5 C7, el pectoral lateral desde 5 C7 y el pectoral medial C8 y T1. Entonces, generan ahí las raíces inervativas, pero no es lo único. También tenemos aquí al nervio frénico. Si ustedes recuerdan, ¿cuáles son las raíces del nervio frénico? ¿Qué raíz? Desde C3 hasta C5 se considera en general, ¿no? Entonces, incluso algunos consideran que tiene ramos que vienen desde C2. Entonces, lo importante aquí es que cualquier lesión medular, cualquier lesión cervical puede implicar la lesión de las raíces nerviosas, tanto de los nervios que van a la pared torácica como los nervios que van a lo que es el nervio frénico, y lo cual puede generar parálisis diafragmática.
Aquí un poco lo que les decía inicialmente sobre el tema de la punción, escogiendo los espacios dependiendo de qué. De que en este lado, ustedes se percatan, aquí en esta angulación, en esta flotadura, en general no están tan fuera, están mucho más metidos el van intercostal. Entonces eso nos permite a nosotros apoyarnos aquí para no lesionar ninguna estructura vascular ni nerviosa. Ahora, cuando hablamos de la pleura, ¿qué característica histológica tiene la pleura? ¿Cómo está compuesta la pleura? Es un mesotelio. Es mesotelio, ¿no? Es una estructura mesotelial, monocelular menos mesotelial. Y esta misma estructura se repite tanto en el peritoneo y en el pericardio. Pericardio, peritoneo y la pleura comparten la misma estructura histológica. Ahora, aquí tenemos dos tipos de pleura. Pleura visceral, pleura parietal. ¿Correcto? La pleura visceral adherida a la estructura pulmonar y metida entre las fisuras. Mientras que la pleura parietal tapiza lo que es la pared de la caja torácica y parte del mediastino. ¿Correcto? Ahora, ¿el espacio pleural será un espacio virtual o será un espacio real? Por acá dicen virtual, por ahí dicen real. Voten, voten, esto es democracia. ¿Qué será? ¿Virtual o real? A ver, los que dicen real, ¿por qué real? Porque es donde pasa, o sea, el líquido. Por la presencia del líquido pleural, ¿no? La presencia del líquido pleural lo convierte en un espacio real, ¿no? Ahora, este líquido tiene que estar permanente, circulante, porque es un líquido lubricante. Es el que permite que cuando uno respire, la pleura pulmonar haga este juego, ¿no? Puede rozar con tranquilidad sin generar ningún tipo de daño. Pero ¿qué pasa cuando hay patologías en este líquido y esto empieza a rozar? ¿Qué va a pasar con estas dos estructuras que están frotándose constantemente? Se fibrosa. Va a generar un proceso inflamatorio, primero agudo, después crónico. El proceso inflamatorio crónico va a generar que estas dos estructuras se adhieran, se fibrosen. Eso se llaman sinequias pleurales o adherencias pleurales. Jessica, y te acordarás, realmente cuando nosotros antes, cuando las estrategias de TB no estaban muy desarrolladas, había mucho más TB circulante en todos los hospitales. Entonces, como el diagnóstico no era muy temprano, se veían las complicaciones de la tuberculosis y una de ellas era la pleuresía, le llamaban así. Pleuresía. ¿Qué quiere decir? Llegaba el tuberculoso de emergencia, apenas si podía doblarse, apenas si podía levantarse. ¿Por qué? Se habían fusionado esas pleuras producto de la propia TB de tanto tiempo no tratada, generó un proceso inflamatorio a nivel de las pleuras y se habían adherido. Entonces el paciente venía con dolor pleurítico. El dolor pleurítico ellos lo clasificaban como un dolor lacinante, ¿no? Sentían que un cuchillo los atravesaba de canto a canto cada vez que tomaban aire. Entonces evitaban respirar. Y aparte venían con toda su fase caquéticos, desnutridos, con sus nodos de bichas bien prominentes. Entonces, eso ahora ya casi no se ve. ¿Por qué? Porque ahora hay un trabajo mucho más activo en el primer nivel de captación de sintomáticos respiratorios. Es más, ahora toses una vez y ya están con su vaso al costado, ¿no? Escupe aquí. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más agresiva la captación. Y como es más agresiva la captación, se identifican tuberculosos en fases mucho más tempranas, ¿no? En fases iniciales. Entonces, con eso ya es factible de que inicien su tratamiento en vía oral y a los 15 días ya son pausivacilares, ¿no? O sea, ya no transmiten TB. Entonces, tranquilamente terminan su primera fase, su segunda fase y ya están felices, sin TB. Y ya no se ven las complicaciones. Ahora, este tipo de complicaciones, de adherencias pleurales, se ven pero en pacientes UCI, no por TB, sino por otro tipo de infecciones atípicas.
intrahospitalarias. Pacientes que tienen neumonías, infecciones atípicas, hacen abscesos, abscesos pulmonares, generan una inflamación crónica tan potente en esa zona que se adhieren las pleuras. Entonces, antes, ¿qué se hacía? Se abordaba ese espacio con una jeringa, con ecógrafo guiado, y se aislaba un líquido, que era un líquido quelante para romper esas adherencias. Y cuando eso no se podía, venía el cirujano de tórax y cardiovascular, hacía su toracotomía. Por los tuberculosos de antes tenían un chuse de canto a canto. Abrían el espacio pleural y el espacio pleural lo separaban a punta de cauterizar las adherencias, ¿no? Para separarlas. Eso se llamaba decorticación pulmonar. Entonces, se entiende la importancia que tiene acá la pleura. Además, la pleura va a tener sus propias láminas, ¿no? Y así tenemos, en esta parte de acá, una pleura cervical, tenemos una pleura costal, una pleura diafragmática y una pleura mediastínica, ¿no? Tienen sus propios segmentos solares. Además, si nosotros vemos la parte pulmonar, recordamos en el pulmón que el pulmón tenía sus lóbulos, ¿cierto? 3 al lado derecho, 2 al lado izquierdo. Y esos 3 del lado derecho estaban divididos por lo que era la fisura horizontal y la fisura oblicua, mientras que el del lado izquierdo por una fisura oblicua, que se relacionaba directamente con el lóbulo de la língula. Ahora, cuando nosotros exploramos o vemos su cara mediastínica o su cara medial, la estructura más importante aquí es el ilio pulmonar. ¿Ya? Y ustedes el ciclo pasado en genitales habrán enseñado pues, en ovario el ilio ovárico, ¿cierto? Entonces les han dado la definición de qué es un ilio. ¿Qué es un ilio? Porque para estudiar algo primero tienes que definirlo. ¿Qué es un ilio? ¿Qué es un ilio? ¿No se acuerdan? No nos han enseñado. ¿Por dónde pasan las estructuras? ¿Por dónde pasan? ¿Pero qué es? No. Partimos del qué es. Es un espacio anatómico limitado por ligamentos. Tiene que cumplir esos 2 requisitos. ¿Correcto? Entonces, en este caso pulmonar, este espacio anatómico está limitado por el ligamento pulmonar. Entonces, es un espacio anatómico limitado por ligamento a través del cual entran y salen estructuras vasculares, linfáticas y conductos. Así tenemos ilio hepático, ilio esplénico, ilio renal, ilio ovárico. Tenemos un montón de ilios. En este caso particular tenemos, ¿qué transitan por ahí? Vasos pulmonares, arteria y vena pulmonar, linfáticos pulmonares. ¿Qué más tenemos? Bronquios. Los bronquios. Ahí tienes las estructuras del ilio pulmonar. Entonces se entiende lo que es un ilio, ¿cierto? Y en la segmentación pulmonar habíamos dicho que tenían 10 segmentos al lado derecho, 8 al lado izquierdo, entendiendo que en el lado derecho, en el lóbulo superior, teníamos 2 segmentos, apical, posterior y anterior, y estos, en el lado izquierdo, el apical y el posterior serían fusionados, ¿no? Mientras que en el lóbulo inferior, el basal anterior y el basal medial se habían fusionado, ¿no? Entonces es por eso que teníamos los 8 segmentos en el lado izquierdo. Cuando hablamos de la circulación pulmonar, recordamos acá que el tronco pulmonar o el tronco arterial pulmonar recoge la sangre no oxigenada del ventrículo derecho y la lleva al pulmón. La arteria recogiendo sangre no oxigenada. Y una vez que se hace el recambio, ¿no?, oxigenatorio a nivel pulmonar, ¿quién recoge esa sangre oxigenada? Las venas pulmonares, las cuales lo van a trasladar a la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda, ¿correcto? Pues acá se da esa asimetría, ¿no?, o asincronía, ¿no?, entre lo que es venas y arterias. Y si vemos el tema linfático, en cuanto a la estructura linfática, los nodos linfáticos básicamente se van a concentrar hacia la zona del ilio pulmonar. Entonces, cuando ustedes en algún momento vean radiografías de pulmón,
se van a dar cuenta que alrededor del ilio aparecen múltiples bolitas blancas. Siempre. Entonces, esto no es patológico, lo único que están viendo son cortes de lo que viene a ser el infiltrado linfático. Ahora, todo esto se concentra a su vez en el conducto torácico. Toda la linfa del cuerpo finalmente se concentra en el conducto torácico. ¿Y dónde termina ese conducto torácico? Termina aquí, en la unión de la yugular interna y la subclavia, específicamente en la parte posterior del ángulo yugulo-subclavio. Entonces, es así que toda la linfa termina en la circulación general. Ahora, el hecho de que el tronco pulmonar o el conducto pulmonar, conducto torácico, perdón, recoja la linfa de todo el cuerpo, es la razón por la cual el pulmón es el órgano donde con mayor frecuencia se generan metástasis oncológicas, metástasis de cáncer de otros órganos, porque termina recogiendo la linfa de otro sitio y las células oncológicas viajan a través de la linfa. Entonces, cáncer de estómago, cáncer de intestino, cáncer de riñón, cáncer de próstata, su lugar más frecuente de metástasis es el pulmón. Motivo: drenaje linfático. ¿Ya? Y cuando vemos la parte inervativa, la inervación pulmonar, nuevamente recordamos, ¿no? Plexo pulmonar. Y el plexo pulmonar, recordamos, fibras simpáticas y parasimpáticas. Y en las fibras parasimpáticas habíamos dicho que eran efectoras, ¿cierto? Entonces aquí, en el músculo liso bronquial, broncoconstrictor. En los vasos pulmonares, vasodilatador. Y a nivel de las glándulas del árbol bronquial son secretomotoras. Entonces recordaban lo del asma, ¿no? El asma había un hiperestímulo de lo que viene a ser las fibras parasimpáticas, por tanto, se cerraban, ¿no? Hacía broncoconstricción, aumentaba la secreción de moco. Entonces, para bloquear ese efecto, teníamos que estimular la vía simpática, porque la vía simpática nos iba a hacer lo contrario, ¿no? A nivel del músculo lisobronquial, broncodilatación, a nivel de la mucosa, iba a secar la secreción, pero como efecto colateral, a nivel de los vasos pulmonares, hacía vasoconstricción. Pero no es un efecto muy intenso, no es compensado. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya estamos listos para el examen.